finalizar el estudio de las instrucciones de multiplicación, mul y mul. A ver, vamos a admitir, ok. Bien, un breve repaso. División. Okay. Bien, vamos a compartir la pantalla. Bien, entonces repasando muy rápidamente las instrucciones de multiplicación, dijimos que el tamaño del producto es el doble del tamaño de los operandos, es decir, del multiplicando y el multiplicador, y además que necesitábamos dos instrucciones para multiplicar enteros sin signo, la instrucción mul y mul para enteros con signo, ¿sí? Y teníamos estos cuatro formatos, ¿sí?, que los podemos repasar acá. Bien, entonces tenemos cuatro formatos para multiplicar enteros de tamaño de un byte, de un word, de un doble o de un quad. No se olviden que por hardware tenemos que poner uno de los operandos en el registro A, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que tomar el tamaño apropiado, ¿de acuerdo? Bien, ahora si no hay preguntas o dudas, vamos a completar. Bueno, y acá lo tenemos, multiplicación, mul. Podemos tomar el contenido de un registro o de memoria. Bueno, y acá tenemos las cuatro posibilidades de acuerdo al tamaño. Okay. Y lo mismo para imul. Ahora vamos a ver algo nuevo. Bien, las instrucciones de multiplicación imul tiene además dos formatos adicionales. Solo imul, no mul. Ok, solo la multiplicación de enteros con signo. Bueno, imul tiene entonces tres formatos que se llaman de 1, 2 y 3 operando. Bueno, la que acabamos de ver se llama formato de un operando. Por ejemplo, bueno, ¿por qué? Okay. Porque, por ejemplo, acá siempre especificamos un operando, ¿no es cierto? Sea memoria, como en este caso, o sea un registro, ¿de acuerdo? Por eso se llama formato de un operando. Bueno, no es que vamos a multiplicar un solo operando, sino que el otro está implícito, ¿no? En el registro A. Bien. Ahora veamos el formato de dos operandos. Estos formatos son muy fáciles de usar, pero hay que tener cuidado de una cosita. Bien, tenemos tres posibilidades, imul, y es muy parecido, por ejemplo, a las instrucciones de suma o resta. Aquí están los dos operando. Obviamente, como siempre, separado una coma, fuente, destino. ¿Qué hace esta instrucción de multiplicación? Bueno, ya se imagina, toma el contenido de EBX, lo multiplica por este dato inmediato y el resultado queda en EBX. Así de sencillo, nada más. Nada más. O sea, tenemos un caso registro inmediato. Una segunda posibilidad es tener registro memoria.
O sea, multiplicamos el contenido de SX por el contenido de la variable X y el resultado obviamente queda en el destino SX. Y por último, podemos tener registro. Bien, pero... Ok. Y la restricción es, cuidado, el destino siempre debe ser un registro. Esa es una restricción para este formato de 2 operandos. Por ejemplo, cualquier registro. Acá no es necesario que sea el registro A, ¿no? Puede ser cualquiera, inclusive el A, por supuesto. Entonces dice, el destino siempre debe ser un registro. No puede ser memoria. Acá no podemos almacenar el resultado en una variable de memoria. ¿De acuerdo? Ok. Y otra cosa, podemos multiplicar entonces operando de 16, 32 o 64. Bueno, acá tengo todo de 32. Okay. ¿De acuerdo? No soporta registros de 8 bits, 1 byte. O sea que yo no podría, qué sé yo, por ejemplo, hacer esta multiplicación. Okay. ¿Por qué? Porque el registro destino en este caso sería un registro de 1 byte. ¿De acuerdo? Pueden probarlo y van a ver que el ensamblador le va a generar un error. ¿Okay? Bien. Ok, ahora, ¿ven ustedes algún problema con el uso de estas instrucciones de multiplicación? ¿Nadie? ¿De qué tamaño es el resultado? Nadie. 64. No, ahí está el problema. No es de 60. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Si quieren bueno. Fíjense, si yo multiplico 32 por 32, tendría que tener un producto de 64. Sin embargo, el destino es un registro de 32. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado al usar estas instrucciones de 2 operando o de 3 que vamos a ver, porque puede haber un overflow, va a haber un truncamiento. El formato de un operando siempre me va a dar el producto correcto, el producto, digamos, de 64, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado con esto. Ahorita vamos a ver un ejemplo en un programa. Por lo demás, son bien fáciles de usar, basta una línea de programa y ustedes ya tienen una multiplicación. Pero cuidado que no exceda el producto, ¿sí? El tamaño del registro destino. Y por último, IMUL también tiene el formato de 3 operandos. Las únicas 2 posibilidades las tenemos acá. Bien. Este operando, el de la derecha, siempre tiene que ser inmediato. ¿Okay? Por ejemplo, 100, 50, etc. Bien. Por eso se llama 3 operando. Tenemos un operando, 2, 3 operando. Bien. El otro operando que vamos a multiplicar puede ser o memoria o registro. Y el resultado, igual que en el formato de 2 operando, siempre es un registro, no puede ser memoria. Ahora, cuidado, no es que esto multiplique este contenido por este, sino multiplica, por ejemplo, el contenido de X por 100 y lo guarda en ese. En el segundo caso, multiplicaría el contenido del registro EBX por 50
dato inmediato, y lo almacenaría en el registro EDX. Igual que antes, el destino siempre debe ser un registro, no puede ser memoria, y puede ser también de 16, 32 o 64, y no soporta registros de 8 bits. ¿De acuerdo? Igual que antes, mucho cuidado porque el resultado va a ser la mitad, ¿no es cierto? Bien. Vemos algunos ejemplos, a ver si quedó claro. Y de paso repasaremos algunos. No, perdón. Acá. Repasaremos algunas otras multiplicaciones. A ver. Bien, tengo algunos registros y voy a inicializar con algunos valores. De modo inmediato. Por ejemplo, estos 3 registros los voy a inicializar con esos valores. Aquí. Acá tendríamos un ejemplo. Entonces, de una multiplicación de 2 operandos. Bueno, en primer lugar, solo podemos usarla cuando trabajamos con entero con signo, porque hemos dicho solo lo tiene IMUL, ¿no? Entonces, IMUL, acá tenemos los 3 ejemplos que hemos visto acá, ¿sí? Estos 3 ejemplos. Los vamos a ver entonces acá. Por ejemplo, ¿qué va a hacer esta instrucción? Va a tomar el contenido de EAX 25. Previamente ya lo hemos cargado con 25 por este dato inmediato. ¿Okay? El producto queda donde en EAX. ¿Okay? Una segunda posibilidad es la siguiente. Tomo el contenido del registro EAX 25 y lo multiplico por el contenido de la variable X que vale 10. ¿Okay? Y por último, el tercer caso es registro. Tomamos el contenido de BX30 y lo multiplicamos por 35. El resultado queda en EBX. Bien, en estos 3 casos, obviamente, bueno, yo acá estoy usando registro de 32. Hemos dicho puedo usar registro de 16, perdón, de 16. Okay. No puedo usar registros de 8 o puedo usar registros de... Por ejemplo, registros de 64. ¿De acuerdo? Bien, veámoslo ahora cómo trabaja esto en el computador. Vamos a cargarlo. Bueno, me falta el hold. Bien, vamos a cargar. Vamos a llamar al... Bien, acá lo tenemos. Veamos entonces nuestro programita. Multiplicación, acá está. Bien, ese es el programa. Bien, empezaremos entonces. Bien, como dijimos, voy a cargar 3 registros con algunos datos, el registro A, B y C. Bueno, ahí lo tenemos, 19, 1E, 23. Ok. Upa. ¿Alguien nota acá algo? ¿Cómo hemos escrito nosotros esta instrucción? 2 operandos.
Exacto, muy bien, señor. 2 operandos. Sin embargo, al hacer ingeniería inversa, el debugger me ha colocado acá un IMUL de ¿cuánto? De 3. De 3, que es el formato que hemos visto, ¿no? Sería este de acá. Registro inmediato. Registro. Bueno, como ustedes se darán cuenta, bueno, me ha colocado un formato de 3 operandos, pero para el efecto es lo mismo que un operando de 2 en este caso. ¿Por qué? Porque el registro destino es igual a uno de los registros fuentes. Lo que va a hacer es multiplicar EAX por 64 y lo guarda en EAX. Y sería lo mismo que si yo hago simplemente EAX por 64. ¿De acuerdo? Ok, si lo ejecutamos y obviamente el resultado va a ser de 32 nomás, no de 64. Bueno, acá lo tienen, es bien pequeño el número, entonces. Bien, acá tenemos el segundo caso. Vamos a multiplicar el contenido de EAX, que en este caso sería este, por 10 creo que era, o cuánto era. Sí, 10 era la variable que habíamos definido, ¿se acuerdan? Sí, 10. Acá. Esto está en memoria, entonces hacemos la multiplicación. Acá sí me ha puesto los dos operando. Vamos a multiplicar 10, que está en esta dirección, por AX y el resultado obviamente queda en AX. Y ahora registro. Vamos a multiplicar lo que hay en ese X, que es esto. 23. Por lo que hay en, perdón, EBX. SX está bien. SX por EBX. Y el resultado queda en EBX. Ahí está, señores, es la multiplicación. ¿Ok? Bien, sigamos a ver ahora. Bien, hemos hecho entonces los 3 casos que podemos tener. Inmediato, memoria, registro. El destino, hemos dicho, siempre es un registro. Ok, veamos algunos casos, los 2 casos que podemos tener para 3 operandos. Voy a cargar un registro con 30 y el primer casito sería este de acá. Memoria inmediata, ¿no? Voy a tomar el valor de X, que es 10, lo multiplico por 100, 1000, y esto ¿dónde queda? En el X. A ver, veámoslo. Bien, voy a cargar EBX con 10. No, perdón, con ¿cuánto? Con 30. Y ahora aquí está el formato de 3 operando. ¿Lo ven? El destino, el operando en memoria. Este operando de memoria lo vamos a multiplicar por este dato inmediato. Y el producto se almacena en el. ¿De acuerdo? Ahí está, señores. El producto quedó en el. Y por último, en la última posibilidad que tenemos, el registro inmediato. Vamos a multiplicar el contenido de EBX, que es 8, por este dato inmediato. El resultado va a quedar en el registro EDX.
Ahí está, sí. Ok, son fáciles de usar, pero cuidado, ahorita vamos a ver que pueden haber problemas en cuanto sí, al tamaño del producto. A ver, sigamos con otro ejemplo. Bien, acá vamos a repasar lo que vimos la clase pasada. Este es el formato que lo tiene mul y mul ¿de qué? De un operando. Este siempre me va a dar el resultado correcto. Por ejemplo, en este caso, el resultado va a ser de 64. 32, 32, 64 va a ser el resultado. Es este formato de acá. Estaríamos usando este formato. Registros de 32 y el resultado es el correcto 64. Okay. ¿De acuerdo? Bueno, acá como comentario está esto. Si lo multiplicamos, bueno, vamos a obtener esto. Ahora, como hemos visto, la parte baja va a quedar en EAX, 32 bits, la parte alta en EDX. Entonces, en EAX tendríamos que obtener la parte baja, que es esta de acá. Sí. Ok, esta sería la parte baja. ¿En dónde? En EAX. Y la parte alta en EDX. Veamos si es cierto. Acá lo tenemos. Vamos a cargar el registro. EAX, EDX. Ahora fíjense bien la multiplicación. Mul, en este caso son enteros sin signo. Multiplique por EDX, obviamente porque es implícito EAX, ¿no? Ahí está. La parte baja es esta de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están los 32 bits, donde en el registro EAX. La parte alta es esta de acá y está en el registro EDX. Ok, ahora veamos. ¿Alguna pregunta? Creo que esto ya lo habíamos visto. Bueno, algo muy sencillo. Vamos a multiplicar estos dos valores, menos 2 por menos 2. ¿Este qué formato es? Es el formato de IMUL de un operando. ¿De acuerdo? Y entonces el resultado va a ser en este caso de 64 bits. ¿Sí? Entonces menos 2 por menos 2 es igual a más 4. La parte baja la encontraremos ¿dónde? En EAX, la parte alta en EDX. Veamos si es cierto. Ahí tenemos el menos 2 en complemento 2, obviamente. Vamos a cargar EDX. Vamos a cargar EDX, el segundo operando. Bien, acá tenemos menos 2, obviamente en complemento 2, y ahora hacemos la multiplicación. Es el formato de un operando, este de acá. Ok, y entonces, veamos qué pasa. Ahí está, señores. Menos 2 por menos 2 es 4. En realidad el resultado es esta parte de acá, todo esto, y esta parte de acá. Claro que en este caso son puros ceros, ¿no? Bien, ahora señores veamos los problemas que tenemos si el resultado del producto es demasiado grande en los formatos de 2 o 3 operandos. Por ejemplo, voy a cambiar un poco los registros.
Bien, este número es el mayor entero positivo si complemento 2 en 32 bits, ¿se acuerdan? Del orden de los 2.000 millones. ¿Sí? Okay. Este es lo mismo. Ahora, ¿qué tal si yo hago una multiplicación, ¿sí?, con el formato de 2 operandos? En este caso, registro. Escucha, el número que se obtiene es muy grande. Es todo esto en decimal. Y en hexa sería este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero como ven ustedes acá, ¿qué pasa en este caso? El resultado del producto queda en EDI, que es el registro destino. ¿Y qué va a quedar en EDI? Solamente 32 bits, que serían estos de acá. Pero esta parte de acá no se puede almacenar. Entonces habría un overflow y esto se descarta, hay un truncamiento. Entonces hay que tener cuidado, lo que hemos dicho. Estas operando de 2 y 3 son muy fáciles de usar, pero tengan cuidado, señores, que no exceda, ¿sí?, el tamaño del destino, ¿no? Facilísimo de verse, fíjense. Este es el mayor número positivo, obviamente. Sí. Bien, ahí están los dos números que voy a multiplicar. Y el resultado queda en EDI. Ya no es este caso de acá que el resultado queda en 2 registros. Solamente me va a quedar en un registro. Lo hacemos y van a ver que solamente un registro cambia. Ahí está. Solamente me queda esta parte de acá. La parte alta no se puede almacenar. Esta parte de acá. Entonces ven que hay que tener cuidado cuando usamos operandos de 2 multiplicaciones de 2 o 3 operandos. A ver, un ejemplo de 3 operandos sería este de acá. Multiplique EBX, le vamos a cargar con 20. Haría 20 por 3, ¿no? 20 por 3. Multiplica EBX por 3 y el resultado queda en X. Cuidado, aquí encontré error en un libro. No es que multiplique los 3 operando y almacene el resultado en AX. Cuidado, ¿no? Multiplica EBX por 3 y el resultado queda en EAX. O sea, haría 20 por 3, 60, 13. Ok, acá no hay problema porque el resultado es muy pequeño, obviamente no sobrepasamos, ¿sí?, el tamaño de AX y el resultado va a ser perfecto. Y el resultado en AX, que veamos si es cierto. Bueno, voy a cargar los dos registros con algunos A y B. Ahora, vamos a multiplicar el contenido de EBX, 14, por 3. Este siempre dijimos debe ser un dato inmediato. Y el resultado lo vamos a encontrar acá. Ahí está, señores.
En este caso, el resultado es correcto, porque obviamente no nos sobrepasamos el rango. Ok, señores, con esto habríamos completado el estudio de las instrucciones de multiplicación. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, ingeniero. Sí, Carlos, ¿qué dice? Disculpe, ese de dos operando, la instrucción de dos operando cuando hace el IMUL, Sí. solo se queda, tanto como la parte alta y la parte baja se queda en EDX o no tomaría solo, o no habría, digamos, una separación en tanto como la parte alta y la parte baja. Claro que no hay una separación, porque fíjese, a ver, si yo tendría el formato de un operando, que es, digamos, el completo, llamémoslo así, el producto yo lo tengo, como lo hemos visto en más de una oportunidad, lo tengo en dos registros. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Y este es el resultado correcto. 32, 32, el producto es el doble 64. Entonces, si ustedes usan el formato de un operando, siempre van a obtener el producto correcto. Nunca va a haber un overflow, un truncamiento. Pero si nosotros vamos al formato de dos operandos, por ejemplo, este de acá, este de acá. Ok, el formato de dos operandos ya no tiene nada que ver con esto de acá. ¿De acuerdo? Esto de acá es para el formato de un operando, sea para mul que para imul. No tiene nada que ver. Este formato de acá es parecido que si yo tuviera el formato, ¿qué tal si yo en vez de imul acá tuviera at, por ejemplo? ¿Qué hace un at? Toma este contenido que actúa como fuente, le suma este contenido y el resultado de la suma, ¿dónde queda? En este registro. Okay. Solamente queda en ese registro. Fíjense que acá no hablamos de ese formato. Igual sucede si hago una multiplicación. Es parecido a la suma, solo que en vez de sumar va a multiplicar. Toma este valor, lo multiplica por este valor y el resultado lo deja en este registro. Y nada más, no hay otro registro que intervenga. Si se acuerdan cuando hicimos esto, fíjense si volvemos acá, podemos volver acá. Fíjense que cuando yo hago esto, ¿sí? El resultado solo me aparece, fíjense qué registro se va a colocar en rojo. Ok, solamente este registro. Mientras que en los programas de multiplicación de un operando, me aparecen rojos dos registros. ¿Por qué? Por esto de acá. ¿Quedó más claro o no? Pero una preguntita, ¿y si en Sí, dígame. ocupar, digamos, tanto la parte alta como la parte baja para hacer una operación, para volver a hacer una operación, ¿cómo se podría, digamos, ingeniero, que solo se quede en un registro? ¿Tendría que hacerlo como dos operando? A ver, no le entiendo muy bien su pregunta. ¿Usted qué quiere realizar? ¿Una operación con dos operando o con uno o con tres? Partamos de ahí. ¿Con dos operando? En caso, digamos, yo hago MUD, EAX,
pongo un valor, imut ebx, y al final le pongo imul ebx o mul ebx. Obviamente me va a quedar los valores de la parte alta en un registro y la A parte ver, baja. dícteme por favor qué quisiera hacer usted. ¿Un IMUL? ¿Sí? Lo que, lo que el compañero quiere hacer es almacenar el resultado en una sola, en un solo registro. Ya. Bueno, Para todo, entero. le voy a mostrar este programa. A ver, voy a hacer A por B, voy a depositarlo en C, pero fíjense, A y B son, ¿sí?, variables de 64. Esto de paso no cabe en una variable, ¿sí?, de 32. ¿De acuerdo? Quiero multiplicar esto, y no sé si le he entendido, y depositarlo en la variable C, pero en C que yo obtenga, sí, el producto completo, llamémoslo así. ¿Esa es su pregunta? ¿No? Sí, ingeniero. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, no sé si les comenté a ustedes, el NAS no tiene una forma de especificar en el segmento .data una variable de 128. ¿Ya? El IAS hay un ensamblador que se llama el IAS, que es casi igual al NAS, es un NAS que lo han vuelto a reescribir. Ese sí tiene, por ejemplo, yo puedo definir, reservarle doble 4, que sería 128. Bueno, el NAS no lo tiene, no importa. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué tal si yo le digo C, resérveme 4? ¿Cuánto le reservamos? 2. O sea, ¿qué le estamos reservando? ¿Qué espacio de memoria estamos ocupando? 128 en total. 128. Le estamos reservando 128. Y ahora la multiplicación es fácil. Obviamente una multiplicación de un operando, como siempre, es este formato de acá, este de acá. Entonces, el primer operando, como siempre, en A, en este caso en RAX. El segundo voy directo a memoria. B, no se olviden de poner acá si no hay una ambigüedad. Ok. Y la parte baja, que va a ser esta de acá, lo voy a obtener ¿dónde? En RAX. RAX, y la parte alta lo vamos a obtener en RDX, que sería este otro pedazo. Ahora, ¿cómo almaceno el resultado? Bueno, si le he separado 128, primero almaceno la parte baja para que quede en LiDAR en C, obviamente. Y luego, a continuación, me desplazo de 8 bytes, ¿sí?, de 64 bits. Almaceno la parte alta. En realidad he almacenado un producto de 128. A ver, veámoslo. Es este de acá. Ok. Listo. Bien, a ver. Cargo el primer operando. Ahí está. Sí o sí debe estar en RAX. Ok. Y voy a multiplicar. A ver, ubiquémonos ahí de paso. En la 40, 30, 10. Aquí está, señores. Todo esto es el primer operando. Son 64, ¿no?
Obviamente acá está en LidoLende, aquí está D2, 48, etcétera. La parte alta, perdón, el otro operando es este. También de 64. Entonces va a tomar esto, lo multiplica por esto y el resultado ¿dónde aparece? La parte baja va a aparecer en RAX y la parte alta en RDX. Fíjense que esos dos registros se van a colocar en rojo indicando que ha habido cambio. Ahí está. Entonces, este es el producto completo, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a almacenarlo. El segmento de datos, perdón, el segmento .bss, donde hemos definido C que no está inicializada, está en la 40, 70, 30. Ahorita hay puro cero. Entonces, ¿qué hago? Primero, para que quede en LidoLende en memoria, almaceno la parte baja del producto. De hecho, fíjense, 44, CC, etcétera. Pero me falta todavía la parte alta, que está en RDX. Entonces, ahí está. Todo esto, señores, sería el producto de 128. Obviamente esto yo no lo puedo acceder para almacenarlo en estos registros porque estos registros son solo de 64. Pero en memoria yo puedo tener entonces una variable 128. ¿Está más claro, señor? Y si a ese registro grande, por ejemplo, al resultado de ese registro grande se le quiere sumar 2, digamos, ¿cómo se tendría que hacer? A este registro grande, todo esto, ajá, considerando como una sola, ¿sí? Ya, entonces usted lo que tendría que hacer es ir a memoria, donde queda la parte baja a usted le hace un add, que tome la parte baja, le suma simplemente a esta variable, que la parte baja le suma el 2, por ejemplo. Y en memoria quedaría todo esto de acá, más 2, que sería 46. Porque usted puede tener acceso a esta variable, ¿no es cierto? Entonces acá le va a sumar 6 y después queda toda esta variable de 128. Puede hacer, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Si no pasamos... Sí, doctor, no entendí muy bien el de 3 operandos, o sea, lo que hace es multiplicar el segundo por el tercero y moverlo al primero. A ver, vamos a verlo de nuevo, el de 3 operandos, ¿no? El de 3 operandos, ya, el de 3 operandos trabaja de la siguiente forma. Hay solamente estas dos posibilidades, 1, 2, 3 operando, ok. Este operando de acá, llamémoslo el de la extrema derecha, siempre debe ser un dato inmediato. Ahora, como dijimos antes, tenga cuidado. No es que este IMUL toma este contenido, lo multiplica por este y lo multiplica por este. No. Toma estos dos operandos del extremo derecho, los multiplica, por ejemplo acá, multiplica EBX, el contenido, por 50. Y el resultado lo almacena en EBX. La ventaja de tener de 3 operandos es que EBX no va a cambiar el valor. Yo podría hacer esto mismo. ¿Puedo hacer este mismo en 2 operandos? ¿Sí o no? Bueno, entonces, mire, entonces EBX por 50 y lo almacena en EBX. Eso es todo.
Repito, cuidado, no es que multiplique los 3 y almacene el resultado en el X. Multiplica estos dos. ¿De acuerdo? ¿Está más claro todavía? Sí. Ok. Sí, doctor. Gracias. No. Ahora vamos un poquito, y nos vamos a ver un poquito para la próxima clase. Vamos a ver la división. A ver, adelantaremos dos cositas. Las instrucciones de división también son dos, para signo y sin signo. Bueno, los mnemónicos sencillísimos, igual que en español, div y div. Ahora, veamos acá, cuáles son las complicaciones que tiene la división. La división todavía es mucho más complicada que una multiplicación y una suma o una resta. Veamos el porqué. En primer lugar, la división, ¿cuántos resultados nos produce? Dos. Dos, ¿no es cierto? El cociente y el residuo. Entonces se nos complica un poco más, ¿no es cierto? Tengo dos resultados, por resto que también se llama. Repasemos desde el colegio. Este es el dividendo dividido. Este se llama divisor. Dividendo, divisor. Divido el dividendo entre el divisor y obtengo un cociente y un residuo. Ahora, cuidado, para poder efectuar la división, se necesita que el dividendo sea mayor que el divisor. Entonces, en general acá, n es el número de bits. Entonces, el dividendo debe ser mínimo el doble que el divisor. Si el dividendo es 2 a la n, el divisor va a ser n. El resultado, como saben, va a ser de tamaño n, no 2n. Y el resto es también n. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otro problema tiene la división? El divisor no puede tener el valor 0. División entre 0. ¿Se han topado ustedes con algún programa que tiene una división entre 0? ¿Nunca? ¿Qué pasa con el programa? Se corta, no se puede dividir entre 0. Exactamente. Crea una excepción. Si quieren, después la próxima clase lo vemos. Crea una excepción al sistema operativo. Van a ver ustedes que en el debugger que ya no van a poder avanzar el programa y les va a salir abajo que el tipo de excepción. Si el sistema operativo puede manejarlo, bueno, llama a una subrutina. Si no, bueno, el programa se queda ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es siempre bueno hacer una validación que el divisor no sea 0, ¿no? ¿Qué más? La operación de división no es conmutativa, obviamente. A dividido B no es lo mismo que B dividido A, cosa que no sucede en la multiplicación. Ok, y acá una cosa bien rara que ahorita quizás no podamos entenderlo, obviamente. La división puede generar un overflow. Y bueno, ¿qué es esto, señora? Que yo sepa, la división nunca genera un overflow, ¿no? Bueno, no es que la división en sí va a generar un overflow. El overflow es debido a la arquitectura del procesador. En otras palabras, muy sencillas, sucede lo siguiente. Hay a veces que el cociente que se genera en la división es demasiado grande, porque el cociente vamos a ver que se almacena demasiado grande para almacenarlo en ese registro. A eso se entiende el overflow en una división. Pero repito, eso depende del hardware, no depende que la división en sí haya generado
un over. Bueno, la siguiente clase la dedicaremos entonces al estudio de las instrucciones de división para finalizar la parte de instrucciones aritméticas. Y luego entraremos a una de las partes más importantes en computación, que es el stack. ¿Okay? Si tienen alguna pregunta o duda, si no, nos veremos el día lunes, ¿no es cierto? Doctor, Okay. el examen se tiene programado ahí es la fecha que está programada Sí, en la señor. página virtual o el examen, el primer cronograma de parcial. examen lo habrán visto, está en dos partes. Creo que está como un aviso en el foro arriba, ¿sí? Y está también en el Moodle adentro, digamos, dice cronograma de exámenes, ¿sí? No sé si lo han visto, véanlo. Está programado casi desde el inicio del reinicio del semestre. Está programada la fecha del primero, que me parece que es la semana del 14 de septiembre. Entonces nos quedaría todavía una semana. Y después viene el segundo parcial y el final. Por favor, véanlo, el cronograma está publicado. Esa es su pregunta. ¿Cómo es el examen? No quería saber si esa era la fecha oficial, porque algunos estaban diciendo que todavía no se había terminado. No, esa es la fecha. Yo me he basado en la resolución 30 del Consejo Facultativo, con la fecha de entrega de notas, etcétera, etcétera. Está todo dentro de ese término. Véanlo, por favor. Están las fechas, repito, del primero, segundo parcial, final. Y no se olviden, señores, creo que ahí también, o está aparte en el Moodle, en normas del curso, vean la evaluación. Los programas que ustedes están presentando ahora, que son prácticos, valen el 30%. Está bien claro, ahí está publicado desde el inicio. Entonces ustedes hasta ahora, digamos, ya tendrían un 30% de su nota. ¿Sí? ¿Okay? El parcial vale 25, el primero, el segundo obviamente también 25 y el final obviamente si sumamos nos quedan 20%. Véanlo, señores, está todo publicado en el Moodle. Cualquier pregunta me dice. ¿De acuerdo? Ok, si no hay otra pregunta, señores, entonces... ¿El primer parcial cuánto tiempo durará? El primer parcial. A ver, todavía yo creo que máximo durará una hora máximo. Depende de cómo, todavía no lo tengo plasmado en la pregunta, pero más o menos va a ser eso. Un poquito más que el examen práctico de ahora son alrededor de unos 30 minutos. ¿De acuerdo? Yeah, un poquito más, no digo difícil, pero un poquito más de los programitas de ahora, ¿no? Ok. Bueno, entonces, señores, será hasta el día lunes. Gracias y hasta luego. Luego. Hasta luego, señor. Hasta luego, gracias. Hasta luego.